Bienvenidos en este episodio del Legado y Liderazgo. Nos queremos adentrar en la historia de una empresa familiar que ha evolucionado sin perder sus raíces, Nauterra. Conversamos hoy con Mané Calvo, CEO y tercera generación al mando de este legado, y para descubrir cómo se combina tradición y visión estratégica en una industria tan marcada por la transformación constante. Desde la sostenibilidad hasta el liderazgo emocional, queremos explorar cómo se construye un futuro responsable sin olvidar el pasado con el que los estudiantes. Además, con toda la responsabilidad que te supone. Vale, es un placer estar contigo de nuevo. Igualmente. Pues si te parece bien, Luis, rompo yo el hielo con una primera pregunta. Adelante. Queríamos hablar de la historia familiar tuya, Mané. Está profundamente ligada a Nauterra. ¿Cómo influyó ese legado en tu visión como líder? Bueno, a ver, está profundamente ligado a Calvo. Quizás el nombre Nauterra tiene 2 años o 2 años y medio, es decir, la historia. Y yo creo que casi por eso está profundamente ligado, porque es nuestro apellido. Por tanto, claro, ¿cómo influye? Pues influye desde la cuna, como si dijéramos. Es decir, de alguna manera, yo desde muy pequeño, pues desde que lo lógico, tienes un poco de uso de razón, a los 7, 8 años, ya eres consciente de que tu familia tiene una empresa, que trabajan todos ellos juntos, es decir, tú ves a tu padre y a tus tíos en reuniones familiares, en las Navidades, que se habla también de pescado, se habla de negocio. De alguna forma te vas metiendo en la historia de una manera muy natural y de una forma absolutamente con naturalidad. Es decir, somos una familia que se junta para comer, para cenar, y sin que te metan en una reunión, pues ya estás ahí tomándote el turrón y estás escuchando cosas, ¿no? Entonces, claro, esa influencia del legado ha sido absoluta desde que nací. Por tanto, no sé, yo lo diría así, no, mi visión como líder de la compañía actual es inseparable de mi visión como niño, mi visión de adolescente o mi visión ya de adulto. Al final es una visión donde está combinado, sin que nadie haya decidido combinarlo de una forma especial, la familia, la empresa y el negocio. Entonces, bueno, pues evidentemente ha influido en todo y absolutamente. Hay personas dentro de la historia de vuestra familia que han sido referentes en el liderazgo, y nos podrías comentar un poco sobre cómo te han marcado tu propio estilo. Sí, bueno, a ver, yo creo que el líder principal es mi abuelo, Luis Calvo Sanz. Yo no le conocí excesivamente, puesto que, bueno, cuando él falleció, pues yo debía de tener 14 años y evidentemente nunca tuve la oportunidad de hablar con él de negocios, ¿no? Sí le recuerdo de ir los veranos y las Navidades y las Semanas Santas a estar con él, charlar, pero bueno, pues charlar de las cosas que hablan un abuelo y un nieto. Y te diría más, de las cosas que charlaban un abuelo y un nieto de los años 80, que no es de lo que charlan en la actualidad. Ahora igual se charla más. Yo a mi abuelo sí lo que recuerdo es que era una persona que te imponía un profundísimo respeto. Es decir, tú ibas ahí delante del abuelo y no le veías por la casa. A ti te llevaban para ir a saludarle y desde luego no se te ocurría entrar en su despacho, entrar en la sala donde él solía estar sin permiso o sin que nadie te autorizara. O sea, era una relación de abuelos, creo que bastante más formal. Este es el gran referente, es el que creó la empresa en el año 40 y el que la estuvo llevando y estuvo liderándola pues hasta prácticamente el año 80 o 78, por ahí más o menos debió ser, cuando de una forma pues muy altruista y incluso extraña, porque lo normal es que un fundador, lo normal es que muera con la empresa, es decir, no suele ser gente que se retira. En cambio, mi abuelo creo que fue súper generoso y fue una persona muy sensata de decir, ya no estoy en mi mejor momento, ya pues debía de tener más de 70 años, y dijo, bueno, pues yo sigo vivo, sigo con buena salud, pero se apartó y dejó a sus hijos, y cada uno tomó un rol diferente, ¿no? Y fue a los que dejó en el día a día de la empresa,
pero por lo que cuentan creo que lo hizo de una forma muy radical. Dijo, mira, me jubilo, las fábricas pues evidentemente las llevas tú, Chicho, tú, Manolo, llevas la parte comercial, la parte de la publicidad y llevas todos los temas un poco así que se pueden tratar en Madrid, puesto que mi padre ya estaba en Madrid. Luego a mi tío Luciano, pues efectivamente le di un papel más de llevar los temas del envase, aunque Luciano pasó por muchos departamentos y por muchas historias dentro de la empresa, pero realmente se especializó en nuestra propia fábrica de envases, que ha sido un santo y seña de la compañía durante muchos años. Luego, por ejemplo, mi tía mayor, mi tía María Dolores, que llamamos Chicha, pues precisamente siempre fue una persona muy ligada con recursos humanos, con entender a todos los empleados, con estar con ellos, con compartir sus problemas, ayudarles cuando era necesario. Y en ese sentido también se dedicaba mucho a los temas de las salsas y lo que es todo el tema de cocina, porque es muy buena cocinera. Y luego pues mis otras tías también aportaban su granito de arena en las áreas que tuvieran que estar. Entonces, bueno, ese ha sido lo que me ha ido conformando todos estos años. Con ese liderazgo potente de mi abuelo y luego con un liderazgo en sí compartido entre mi padre y mis tíos y mis tías, donde pues cada uno se ocupaba de una esfera, ¿no? Y no había tampoco, como quizás me ha pasado a mí ahora, de asumir no un liderazgo global de la compañía, sino allí en esta segunda generación yo creo que se asumió un liderazgo compartido donde lo que comandaba eran las decisiones que tomaba el Consejo de Administración. En ese caso era, sin más, un consejo de familia y así se procedía, ¿no? Mane, has hecho referencia anteriormente al cambio de identidad corporativa, pasar de ser Grupo Calvo a Nauterra, que con estas raíces que estamos hablando probablemente es un cambio relevante. ¿Qué mensaje buscabais transmitir con esa evolución? Bueno, a ver, es un mensaje relevante desde el punto de vista en que lógicamente cambia el nombre, la imagen de la compañía. No ha cambiado el número de identificación fiscal, ni en sí el nombre de la empresa a efectos del registro de la propiedad ni del registro mercantil. Realmente lo que cambia es un nombre desde un punto de vista que engloba a los demás. Es un nombre, digamos que publicitario, en el sentido de queremos ser conocidos. En primer lugar, básicamente para resolver cierto problema, es decir, daros cuenta que Calvo hoy por hoy, lo que es la marca Calvo en sí, lo que es el atún claro Calvo, las sardinas, mejillones, calamares, viene a ser un 18-20% de la facturación del grupo, por tanto ya no es tan relevante, siendo relevante como todo lo demás, pero es verdad que contaminaba al resto de las marcas de la compañía, es decir, tú ser la marca Calvo dentro del grupo Calvo era redundante y probablemente en otros mercados no se entendía bien. Véase nuestro mercado brasileño con nuestra marca Gómez da Costa, es la marca Gómez da Costa, pero pertenece al grupo Calvo, que a su vez es una marca comercial española. Entonces, bueno, quisimos, por un lado, de alguna manera, ordenar los nombres comerciales, es decir, las marcas son marcas y luego el nombre de la compañía tiene que ser otro. No nos podríamos llamar ni Grupo Gómez da Costa, ni Grupo Nostromo, ni Grupo Calvo. Y luego además, que también yo creo que ha jugado un papel importante, puesto que, por ponerte un ejemplo, cuando sale algún tipo de noticia, no digamos negativa, sino controversial, ¿no? De que haya habido alguna operación donde, pues no sé, cualquier cosa, pues hemos tenido un accidente pequeño con un barco en un puerto, pues no es del todo bueno que la propia marca comercial que nos representa en el mercado interno, pues diga que te has chocado contra el muelle en el puerto de Ribeira, porque al final la gente identifica los barcos con la marca. Es decir, bueno, una cosa son los barcos que pescan o que transportan y otra cosa es la marca. Y entonces casi cualquier noticia que se producía de todo el grupo Calvo afectaba a la marca y hemos querido aislarlo. Independientemente de eso, pues efectivamente hemos escogido un nombre que sí nos determina, que sí nos define, que es bueno, Nau, que es náutica, son los barcos. También es, si lo ves desde este punto de vista, es naturaleza, natural, sin conservantes. O sea, Nau es náutico y naturaleza. Y luego la tierra, siempre quisimos
dar esa imagen de que somos una compañía y una familia de alguna forma muy arraigada en nuestro territorio. Somos de Carballo, lo llevamos a mucha honra, y entonces es esa combinación de mar y tierra y de estar arraigados en un lugar concreto. No somos una gran multinacional que no tiene nombre ni tiene lugar, sino que está en todo el mundo representado. No, nosotros podemos ser una multinacional pequeña, mediana o grande, y más en nuestro sector quizás fuéramos mediana tirando a grande. Pues en definitiva creo que es importante el decir a todo aquel que te quiere escuchar pues que eres de un lugar y que lo defiendes y que realmente es relevante para nosotros el sentido de pertenencia, ¿no?, a nuestro pueblo, a Galicia. Sin duda, Nauterra refleja la identidad de la empresa y creo que es una evolución natural. Estoy pensando un poco en lo que comentabas al principio de tu abuelo y tus tíos y a veces se habla de valores como la cultura que define pues lo que tenemos que hacer cuando no está el jefe. Yo me imagino que también pues tu abuelo y tus tíos y tú pues habéis dejado huella, ¿no?, en la forma de ser de los valores que suelen ser el eje de cualquier empresa. Cuéntanos un poco cuáles son esos valores y cómo se mantienen vivos a la vez que siguen evolucionando, pues como lo que acabas de comentar de vuestra marca corporativa. Pues fíjate, bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años, bueno, estas cosas, yo lo veo así, se han puesto de moda, es decir, los valores los teníamos antes de ponerlos, no sé cómo explicarte. Ahora lo que pasa es que es verdad que se ha puesto como de moda el escribirlos y dejarlos en un lugar relevante, y cuando haces una presentación sueles comunicar al auditorio al que te refieras pues los valores que definen la compañía, pero eso no significa que no estuvieran desde el minuto uno, ¿no? Nosotros definimos 4 valores que además, sobre todo uno de ellos ha evolucionado bastante desde cuando se escribió a la realidad de hoy, ¿no? Son 4, es decir, para mí el más importante son las personas, el valor personas. ¿Por qué? Pues lo que os he dicho, es decir, mi abuelo empezó con 50 personas o 40 personas y creo que nuestra compañía, y eso ha permeado desde mi abuelo a todos los demás y ha trascendido en las demás generaciones, somos una compañía con cara y ojos, en el sentido de que lo que os comentaba antes de mi tía María Dolores, al final una trabajadora tenía un problema familiar, mi tía era capaz de irse a su casa con ella, llevarla en coche, acercar al hospital a quien fuera, interesarse, pagar la factura. Claro, es evidente que cuando tienes ya más de 5.500 empleados eso no lo puedes hacer con todos, pero ese espíritu sigue. Y evidentemente somos una compañía que nuestros propios colaboradores nos lo dicen, muy cercana. Nos interesamos por sus problemas y creo que solemos ir siempre un pasito más allá de lo que suelen ir otras compañías. Tenemos esa característica, ¿no?, de estar muy mediatizados por las personas. Por ejemplo, nos tomamos muy en serio los despidos. Nosotros, con esto no quiero decir que las demás compañías no se lo tomen en serio. Lo que quiero decir es que nosotros lo miramos muchísimo y antes de despedir a una persona o de hacer algún tipo de regulación de empleo en alguna fábrica, lo analizamos exhaustivamente, intentamos buscar una solución porque realmente es un tema que no nos gusta. Y creo que es muy característico nuestro. Otras 2 que básicamente son fáciles de explicar porque nos han definido desde el principio, es ese espíritu innovador de mi abuelo que inventó varias máquinas, porque él fue el inventor de la primera empacadora de atún automático. Pues ese espíritu innovador, ese investigador, al final era un poco un científico loco, ese investigador pues ha permeado también a la empresa y evidentemente esto ha ido formando lo que la empresa es hoy, sus características y desde luego siempre hemos tenido un espíritu innovador y efectivamente en el mercado hemos demostrado con nuestros envases, con el pack de 3, con un montón de innovaciones que hemos hecho durante toda nuestra historia, que tenemos un punto innovador y tenemos algo y ese es otro valor que nos define, ¿no? El tercer valor que nos define es la calidad. Lógicamente, nosotros siempre hemos sido una compañía de la mayor calidad posible, ¿no? Y se ha trabajado mucho la calidad. Creo que todas las conserveras en sí tienen un valor muy parecido al nuestro. No conozco a nadie que le guste hacer una conserva mala.
Pero lo que sí quiero decir que al final, ahora, y por desgracia, es más importante muchas veces el precio que la calidad para poder estar en algunos lineales. Pero bueno, en el mundo de la conserva siempre ha sido muy importante. Si Calvo es lo que es porque en los años 40, años 50 y años 60 mi abuelo se empeñó enormemente en tener un producto de mayor calidad que sus competidores, y gracias a eso crecimos más que muchos de nuestros competidores. Y en aquel momento sí que no era porque estabas ajustada en el precio o tenías una relación calidad-precio fantástica, no. En aquel momento las conservas evidentemente se tenían que vender a un precio, lógicamente, pero mandaba mucho más el boca a boca, mandaba mucho más la calidad de tu producto, ¿no? Y eso también lo hemos llevado muy a gala. Y el último es el compromiso, y lo dejo para el final, porque ese valor de compromiso nació como un compromiso precisamente con las personas, con nuestros empleados, con la familia, con la sociedad. Y ahora lo hemos ido ampliando, de alguna forma se ha ido ampliando solo poco a poco, y este valor compromiso ahora mismo engloba también un compromiso con la tierra, un compromiso con la sostenibilidad, un compromiso con la pesca responsable, un compromiso con gastar menos agua, con utilizar la menor electricidad posible, ser bastante ajustados e intentar englobar este valor de compromiso. No es un compromiso solo con las personas, solo con las familias, sino también con todo lo que significa habitar el mismo planeta, ¿no? Y ese compromiso pues ha adquirido muchísima importancia también. Esto me da pie, Mané, a preguntarte eso más específicamente sobre este compromiso responsable en el que llama la atención no solamente el que pongáis unos objetivos ambiciosos, sino el también que habláis de cómo lo medís y dónde estáis, ¿no?, en el alcanzar esos objetivos. Para realmente conseguir que todo el mundo se adhiera a este plan, a este compromiso, ¿cómo juega o qué rol juega el liderazgo emocional para alcanzar estos objetivos? Bueno, yo no diría tanto el liderazgo emocional que también, sino hay que ejercer un liderazgo desde arriba. Es decir, sería bastante difícil convencer a todos nuestros colaboradores de ejercer este compromiso responsable y enfocarse en cumplir todos estos objetivos si, por ejemplo, no se tomara en serio desde la alta dirección de la compañía este asunto. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Desde un primer momento, Mariví Sánchez, que es nuestra directora de sostenibilidad y comunicación, pues está en el comité de dirección de la compañía. Es decir, no es un segundo o tercer espada, ¿no? Está en el top. Y de sostenibilidad se hablan en todos los comités de dirección, y estos compromisos que hemos adquirido para 2025 se tratan en todos los comités mensuales. ¿Qué tal vamos? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Claro, si no tienes tomada esta decisión de ponerlo en el centro y de realmente hacer que todo el mundo sea consciente de que hay unos compromisos a cumplir, que ojo, no vamos a cumplir todos, lo cual creo que, contrariamente, como he discutido internamente en alguna ocasión, creo que habla bien de nosotros, porque si tú pones unos compromisos que evidentemente, claro, para mí, compromiso responsable, la responsabilidad implica que tú no te lo guisas y te lo comes solo. Tú planteas unos compromisos que primero tienen que ser ambiciosos. Por tanto, no vamos a cumplir todos porque efectivamente eran ambiciosos y algunos no nos han salido bien. Creo que van a ser muy pocos, pero sé que no vamos a cumplir alguno. Por tanto, bueno, pues diremos, oye, pues ya queda para la siguiente y vamos a hacer todo lo posible por superarnos, ¿no? Y lo segundo, aparte de esa responsabilidad de ser ambiciosos, es evidente que no te los tienes que ver tú mismo, tienes que encarar a alguien que desde una posición de independencia te diga si realmente el número que le estás dando lo audite y te diga si lo estás haciendo bien, lo estás auditando bien y si realmente estás cumpliendo o no. Para mí eso es compromiso responsable, y es evidente que el liderazgo emocional para alcanzar los objetivos tiene que ir de arriba hacia abajo. De forma horizontal creo que no sirve, porque habría gente más convencida que perseguiría el objetivo, pero gente que a lo mejor pues no tiene esa sensibilidad y no lo persigue. Al ponerlo en el centro de todo lo que hacemos y hablarlo continuamente,
desde mi persona hacia abajo, incluso la familia y el propio consejo de administración también hacemos siempre unos apartes para tratar estos asuntos, pues creo que eso lo que hace es que ese liderazgo emocional permea y llega a todos los eslabones. En base a las conversaciones que hemos mantenido tú y yo, Mané, me consta que no es que has visitado vuestra empresa o las filiales de vuestra empresa en diferentes mercados, me consta que has trabajado en otros lugares del mundo y tienes una visión muy, muy global. Y mientras estamos hablando de compromiso responsable, estos conceptos están evolucionando, ¿no? a nivel mundial, con cambios geopolíticas. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo influye esta perspectiva global en la gestión y en tu liderazgo en una compañía que tiene profundas raíces locales en muchos lugares del mundo? Entonces, ¿cómo haces, cómo buscas el equilibrio en este sentido? Bueno, es que yo creo que no es necesario un equilibrio, es decir, porque el compromiso es local porque somos de un pueblo, todos somos una familia unida, somos una familia que trabaja que empezó a trabajar en Carballo, pero la realidad es que la parte local se queda, si lo quieres ver así, se queda un poco en el interior de cada uno de nosotros y en el pasado de alguna forma. Es decir, nosotros, pues afortunadamente somos una compañía completamente global. Esa perspectiva yo creo que lo que nos ha dado es desde el inicio, creo que nos ha hecho mucho bien, como te diría, como empresa y como familia. Ya desde los años, te diría que 70, ya mi propio padre se metió en el tema de los barcos de pesca y comenzó mi padre a viajar a Abidjan, a Costa de Marfil, a las islas de Cabo Verde, a Dakar, en Senegal, que es donde pescaban en aquel momento los barcos, luego posteriormente a Seychelles, y de alguna forma, si hubiéramos sido una compañía muy local y no hubiéramos viajado, o mis mayores no hubieran viajado, pues efectivamente le tendríamos mucho más miedo a todo. Yo creo que eso se inició, mi abuelo fue una persona que viajó bastante, pero eran viajes diferentes, era otra época, eran más viajes a Italia, a ver maquinaria, eran viajes a otros lugares, ¿no? Pero quizás no estuvo tan al frente de la compañía para iniciar estos viajes a África o América, que ya hicieron mi padre y mi tío José Luis principalmente. Entonces, ¿en qué nos ha influido? Pues mira, yo personalmente creo que si no se hubiera empezado con la flota, no se hubiera empezado investigando, poniendo una pequeña lomera en Venezuela a primeros de los 90, hoy por hoy le tendríamos mucho miedo a salir al exterior, como yo detecto en otras compañías que en ese sentido se han quedado un poco más atrás que nosotros. Compañías muy buenas, muy españolas, con buenos mercados en España, pero que no se han atrevido nunca a dar el paso precisamente por ese miedo. Nosotros, de una forma, ¿cómo te diría?, absolutamente natural por nuestra pesca, empezamos a salir y la realidad es que eso nos ha ayudado a no tenerle miedo, a hacer inversiones en El Salvador, a hacer inversiones en Brasil y a plantearnos pues casi cualquier país del mundo, sabiendo o pensando que todas las dificultades somos capaces de superarlas. Oye, habrá algunas que no seamos capaces y nos cuesten dinero o nos cueste tiempo, pero por lo menos el talante de no tenerle miedo a salir, ese talante de abarcar otros países y de intentar crecer fuera de nuestras fronteras, creo que viene desde hace muchos años y efectivamente nos ha influido muchísimo, ¿no?, en la perspectiva que tenemos de la compañía. Mané, una de las razones por las cuales Bill y yo llegamos a la conclusión de que era un buen momento para hablar de la empresa familiar en España era porque empezamos a ver un cambio que hace perdurar a la empresa por mayor tiempo que lo que hacía en el pasado. Es decir, empezamos a ver segundas generaciones, terceras generaciones como vuestro caso, algunas incluso más, pero pensamos que por fin se está produciendo en España esa sensación de pertenencia, de legado, de permanencia que quizá veíamos en otros países y no había tanto en este país. Pensando en ese futuro y en las nuevas generaciones, ¿qué tipo de liderazgo te gustaría dejar como legado dentro y fuera de Nauterra?
Bueno, el tipo de liderazgo es el que ejercemos en general. Es decir, yo al final soy un poco la cara visible de la compañía hacia afuera, pero bueno, eh, hacia adentro somos muchísimas personas, algunos de la familia, pero la gran mayoría no, que son directivos y son personas que trabajan en Calvo y efectivamente la realidad es que el liderazgo es un liderazgo muy conjunto, ¿no? Es decir, no huimos, y yo de hecho no soy así, ni nunca hemos sido así, de hiperliderazgos donde aquí hay un líder que decide todo, que sabe todo y que comanda en todo, ¿no? A ver, aquí en Calvo la realidad, en Nauterra, hay muchísimas áreas, hay muchísimos países, hay muchísimos directores en muchos lugares que no están al alcance de uno. Estás a golpe de teléfono o a golpe de, como estamos haciendo ahora, de videoconferencia, y lo que tienes es que ser, o tenemos que tener un liderazgo muy abierto, dada la dispersión que tenemos de sedes y de negocios diferentes, pues efectivamente estamos, ¿qué te diría?, obligados a ser muy abiertos y a tener un liderazgo muy compartido. Tener un liderazgo compartido. Pensando en el futuro y en las buenas y en las nuevas generaciones, bueno, la realidad es que yo tengo bastante claro que haré como mi abuelo, es decir, no me voy a eternizar en el cargo. Esto es, te diría que soy muy feliz, tengo una vida muy plena y me gusta mucho lo que hago, pero también he de confesar que es cansado, es decir, es mucho viaje, son muchas preocupaciones casi continuas y efectivamente eso poco a poco te va quemando. Entonces tengo bastante claro que cuando llegue mi tiempo de jubilación, me quedan 10 años básicamente, pues me jubilaré y evidentemente sin ningún tipo de problema, y ahí lógicamente el tipo de liderazgo pues probablemente no vaya a ser una sola persona quien quede al frente, y a lo mejor ni siquiera será de la familia. Francamente no lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo posible para que haya, tanto dentro de la empresa y dentro de la familia, líderes, gente que pueda estar preparada para tomar el relevo, que luego ya veremos quién lo toma, cómo lo toma y de qué manera lo toma, pero creo que además son temas que viajan en paralelo. En la empresa hay planes de sucesión, nadie es fundamental, nadie es imprescindible, y ahora mismo, pues por ejemplo, se acaba de jubilar nuestro director financiero desde hace muchísimos años y ya hay otra persona en su puesto, más joven, y no ha pasado nada, ¿no? Pues cuando me toque a mí será lo mismo, y ya veremos qué tipo de liderazgo o cómo se maneja la empresa en ese momento. Y yo creo que es muy difícil pensar que los liderazgos se tienen que heredar tal y como los has dejado tú. No, puede pasar varias cosas. Puede haber que un grupo de la cuarta generación de la familia Calvo se instale con conocimientos específicos de esto y con conocimientos financieros, de recursos humanos y de comerciales, de marketing y de logística, y se instalen en el Consejo de Administración y sean capaces de liderar a una dirección general y unos directivos en la compañía, y la empresa marche fantásticamente. Cabe también la posibilidad de que haya un par de líderes o tres que se integren, parte de la familia, dentro de la compañía, trabajando desde dentro y lideren la compañía desde allí. Es decir, nuestra ilusión desde luego es poder, y en eso estamos, de hecho hacemos reuniones bastante continuas, precisamente mostrándoles a la cuarta generación, inculcándoles ese sentido de pertenencia, inculcándoles la importancia que tiene el legado. Y también me vais a permitir que diga una cosa más. El legado también tiene que estar, ¿cómo te diría?, de alguna forma sujeto por unos dividendos. Es decir, tú no puedes pretender en una familia como la mía o en cualquier familia ya en tercera generación que el legado lo sea todo. Es decir, aquí tiene que haber unos dividendos, aquí la gente para la gente tiene que merecer la pena, y merecer la pena, el legado es una cosa muy importante desde un punto de vista de corazón, es muy importante desde un punto de vista, si quieres, familiar, pero el legado no va a sustituir el que tú digas, oye, yo esto lo vendería y con este dinero haría esta otra cosa. Es decir, si una empresa no da dinero, tarde o temprano las generaciones venideras se van a plantear muy mucho la conveniencia o el sentido que puede llegar a tener
el ser dueños de una empresa o no serlo. Por tanto, yo creo que punto uno a solventar, entre comillas, es, bueno, esta empresa tiene que ser rentable, esta empresa tiene que ir bien y tiene que dar dividendos para que la gente, pues efectivamente diga, oye, el legado es precioso, es una maravilla, es de mi, pues pongamos ya la cuarta generación, es algo que fundó mi bisabuelo, de lo que me siento muy orgulloso y me encanta, pero además es que es un buen negocio. O sea, yo creo que ahora mismo a partir de la cuarta generación, la primera generación, no sé si recordáis, es muy típica, yo he visto muchos empresarios que presumían, yo nunca he dado dividendos, todo lo he reinvertido en la empresa. Digo, sí, esto te vale para primera y a veces hasta parte de la segunda, pero a partir de ese momento o lo integras con un dividendo, lo integras realmente con que merezca la pena desde un punto de vista económico, o va a ser una cuestión que se va a caer por su propio peso. Entonces, para mí es fundamental. La empresa tiene que ir bien y luego identificar cuál es el modelo de gestión más adecuado para nosotros, viendo nuestra situación en el mercado, viendo nuestra situación familiar y viendo también nuestra situación de nuestros colaboradores. ¿Cuál es el modelo que entendemos como idóneo para seguir cuando yo ya no esté en el papel que estoy? Ana, ha sido y es siempre un placer charlar contigo. Hoy yo creo que hemos aprendido bastante sobre el legado. Yo siempre he tenido en la cabeza que el legado forma parte de esta presión que nos has explicado, que se siente uno en tu lugar. Sin duda. Yo creo que también hemos aprendido sobre la presión del dividendo, ¿no? También, o sea que también pues la empresa familiar tiene que generar ese sentido económico o el legado no es suficiente. Me ha encantado conocer la figura de tu abuelo. Yo por lo menos no conocía la historia que nos contaste en este sentido y me ha encantado el valor de las personas y la importancia que dais para la humanidad. Y quizás me atrevería a decir que por lo que has contado podríamos añadir el valor de la valentía también, ¿no? A uno de vuestros valores, y eso está detrás de la historia innovadora que habéis tenido. Ha sido un placer charlar contigo, como siempre, y espero volver a verte pronto. Pues nada, muchísimas gracias Luis y muchas gracias Bill. Para mí ha sido un placer, ha sido una charla muy agradable también. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.